Eso es una maravilla. Entonces, echemos un vistazo a eso, Matt. Creo que eso podría salir por el otro lado. No, yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Puedo hacerlo, puedes hacerlo, sí. Bien, necesitas mirar hacia adelante. ¿Conoces el formato, Matt? Hola, soy Todd de Todd's Workshop. Soy Todd y estoy en el evento de escaramuzas de Matt y Lucy Easton con... Matt Easton de Scholar Gladiatoria. Y esta es otra entrega de armas extrañas. Probablemente ya conozcas el formato a estas alturas. Básicamente, yo soy bueno fabricando las cosas. Matt es bueno usándolas, así que encuentro algo raro, lo hago, lo traigo y se lo entrego. Él no tiene idea de qué es, pero vamos a ello. Eso es una maravilla, ¿no crees? Esa es una lanza grande. Y lo primero que tengo que decirte a ti y a Matt es que está realmente afilada. Así que lo que vamos a hacer en este video es que Matt va a atacar melones, cota de malla y escudos. Solo vamos a ver lo que hace esta cosa. Apuñalando, cortando, haciendo lo que podamos, porque hice un video corto sobre esto y hubo mucho interés, pero también mucha confusión sobre lo que realmente era. Lo otro que hay que notar es que lo he pegado y atornillado aquí, solo lo he ensamblado con pernos. Obviamente, eventualmente quedará asegurado con pasadores, pero voy a vender esta cosa en algún momento. Así que por ahora necesito poder desarmarlo de nuevo. Bien, primero voy a tratar de agarrarle un poco la medida y moverlo un poco, porque esto es más largo de lo que estoy acostumbrado para la mayoría de las lanzas, diría yo. Mide 9 pies, 2.7 metros. Entonces, en ese caso, vamos a darte un poco de espacio abierto. Haz un poco de práctica, haz lo tuyo. Voy a regresar aquí, sí. Entonces, aunque es una asta facetada simétrica, así que es bastante difícil para mí sentir la dirección del filo. Así que creo que si vas a apuñalar, no te preocupes por la alineación del filo. ¿No quieres que lo corte? ¿Puedo destriparlo? Sí. Eso fue fantástico, Matt. Un corte totalmente limpio, facilísimo. Corta como una espada, quiero decir, es una espada en un palo. No es así, es una espada en un palo. Así que lo que me gustaría hacer ahora, simplemente porque es fundamentalmente una lanza, vamos a volver al tema de la lanza y la partisana porque eso es parte de la discusión. Me gustaría verte hacer solo una estocada con ella. Un poco bajo. Pero sí. Entonces, ¿qué te pareció eso? Es encantador, es bastante grande. También es bastante grande en términos de masa. No es que sea pesado para su tamaño, pero es una hoja de acero mucho más grande de lo que normalmente encontrarías en una lanza. Lo es. No recuerdo de memoria cuál es el peso. Lo pondré en las notas. Creo que son como 2,5 kilos. Lo cual no es pesado en términos literales, pero cuando lo pones en el extremo de una lanza de casi 3 metros, queda muy lejos. Lejos. Especialmente al apuñalar, eso va a afectar tu precisión porque todo el tiempo sí es un poco... Es un poco más lento para sacar y retraer. Te contaré la historia sobre esto. La colección Wallace me contactó y lo hicieron el año pasado y de nuevo este año para hacer piezas para su colección manipulable. Pero tenían una lanza de tamaño similar en la colección Wallace, así que esta es la de Wallace. 107 centímetros, 42 pulgadas de arriba a abajo. Estas son las dos en el Met a las que me señalaron como referencia para esto. Así que esa está construida aproximadamente con las dimensiones de la más grande del Met. Mide alrededor de 101 centímetros, 39 pulgadas de largo, decagonal de 10 lados. Creo que sí, eso es. Me vas a corregir otra vez. Pero bueno, un asta de 10 lados y un cubo de 10 lados. Así eran los del Met. Obtuvimos las dimensiones del grosor del que está en el Wallace. Así que en realidad es una mezcla entre los dos museos y las tres armas, pero todos están fechados de manera similar. Todos tienen una longitud similar. Todos son monstruosos. Este era el más largo de todos, como dije. Mide 9 pies, 2.7 metros de largo. Tengo entendido que estas son la forma temprana de la partisana. Son las que conocemos principalmente del siglo XVI, que solían tener pequeñas orejas a los lados. Pero las formas más tempranas aún no tienen las orejas, así que empezamos a ver estas en Italia a finales de los 1400, lo cual coincide con esa época. Y se llaman patagiano, creo que así es en italiano, y se usan de la misma manera. De hecho, creo que hay una que aparece en Morozzo que se parece un poco a esta. Creo que el Met se refiere a ellas como partisanas. Sí, el Wallace las llama lanzas. No sé, es grande en sí misma. Quiero decir, para mí personalmente probablemente la querría un poco más corta. Porque una de las cosas interesantes sobre la partisana, en comparación con la lanza, es que la lanza prácticamente se mantiene igual. La lanza casi siempre se mantiene con la punta hacia adelante, mientras que la partisana gira y corta un poco más, como una alabarda o una aguja. Y si quieres hacer eso, hay una especie de longitud máxima.
Así que encuentro que esto es un poco demasiado largo para que yo pueda girar fácilmente. Pero curiosamente es del mismo tamaño que la del Met. Sí, sí. Entonces creo que primero deberíamos intentar con el cota de malla, y eso va a ser una estocada recta. Uno de los puntos que se mencionaron, si me lo puedes devolver, es que mucha gente dice, bueno, literalmente es una espada en un palo, y en cierto modo sí es una espada en un palo, pero eso no significa necesariamente que la uses para cortar. Y no pude ver en las del Museo Metropolitano si tenían lengüetas o no, así que todavía hay tiras de refuerzo que bajan por aquí para mantener todo fuerte. Sin embargo, los de Wallace son muy específicos. No querían las lengüetas en esto, así que supongo que, aunque el de ellos tenía lengüetas, los del Met no las tenían. Así que eso significa que no tiene las tiras de refuerzo que quizás pienses que debería tener. No estoy seguro de que eso impida que sea un arma cortante, pero si golpeas eso muy fuerte contra una armadura de placas o una armadura de malla, estoy bastante seguro de que se va a romper en el casquillo. Pero sabes cuáles son las debilidades de tu arma y no la usas de esa manera. Y la mayoría de las espadas se romperán si las golpeas, ¿eh? Espadas afiladas, claro, no animales marinos sin filo, pero una espada afilada, una espada bien hecha y del peso correcto, se va a dañar mucho al menos si la golpeas contra un casco salet o una hoja de cepillo o lo que sea. Y las únicas armas que realmente no se rompen ni se autodestruyen en ese escenario son cosas como hachas de armas, hachas, mazas, ya sabes, ese tipo de armas de percusión. Sí, exactamente, martillos de guerra. Mientras que, ya sabes, así no es como usas esto. Y también creo que hasta cierto punto en Italia en ese momento también tenían gente con podones de guerra. Los podones de guerra en general son un poco más robustas y quizás mejor adaptadas para enfrentarse a un enemigo acorazado, porque el filo de esto es esencialmente inútil contra alguien con una armadura completa. Así que creo que esto es principalmente para usarse contra la infantería enemiga en Italia en ese momento, que de hecho a veces no llevaba mucha armadura. Y yo pensaría que se usa principalmente para apuñalar, no para cortar. Vimos que funciona muy eficazmente contra el melón. Brillante. Sí, mi inclinación es, ¿por qué tener un filo tan largo si no vas a cortar con él? Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos tratados sobre la partesana y sí se corta con ella. Estoy equivocado. Ahí está. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ir por la cota de malla. Sí, entonces, lo que tenemos aquí, vamos a... ¿Puedes sostener eso, Matt? Sí, vamos a darle la vuelta. Y no creo que tenga sentido hacer un tajo porque sabemos que no va a cortar la cota de malla. Simplemente no va a pasar. Veamos qué sucede cuando la apuñalamos. ¿Alguna vez has usado una lanza contra cota de malla? No me acuerdo. Yo no lo he hecho. Así que, para que conste, esto parece ser cota de malla de 12 milímetros de diámetro exterior. Tiene un grosor de aproximadamente 0.9, 0.90 y 1 milímetros. Es remachada con remaches de pasador y es una cota de malla de calidad bastante baja para la época. Pero solo porque sea de fabricación comercial y un poco mala, no significa que no la usaran. Matt, adelante. Entonces, echemos un vistazo a eso. Matt, creo que eso podría salir por el otro lado. ¿Crees que eso salió por el otro lado? Empujó el escudo hacia adelante. No, creo que eso fue solo. El impulso. Sí, perdón por decepcionarte, pero espera. ¿Puedo sacarlo por el otro lado? No. Puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo. Puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo, sí. Bien, va a salir horriblemente mal. Déjame intentarlo de nuevo. Porque eso es agudo, directo, es lo que tiene la malla. Haz esto. Muévelo así. Se atora, ahí está, se atora. 7 pulgadas. Sí, Es más o menos la longitud de una daga Fairbairn-Sykes. suficiente. Probablemente por eso una daga Fairbairn-Sykes mide más o menos eso. Hola, soy Todd y hasta en Inglaterra es verano, así que es momento de conseguir tus cuchillos de verano. ¿Qué son los cuchillos de verano? Te preguntarás. Bueno, ¿vas a asar un cerdo? Claramente necesitas un meser. ¿Vas a hacer una parrillada pequeña en tu casa? Pues un Rager te serviría muy bien. Cocina general para parrilladas. Pecho de res al estilo sureño. Brochetas de barbacoa con estilo. Asado de domingo. Y luego, por supuesto, para un poco de trabajo de jardinería, desbrozar, necesitas un cuchillo de campamento. ¿En serio, Matt? ¿No? No. No lo mismo otra vez. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí con eso. ¿Adivinaste que ese sería el caso? Yo personalmente sí, la verdad, sí. Las lanzas son nivel jefe final, son muy poderosas. Así que también es cota de malla, muy buena contra los cortes, es el impacto de la punta. Bueno, te digo que intentaremos un corte después de esto. No intentaremos un corte, la cortaremos justo después de esto. Solo para que sepamos con qué estamos tratando aquí, tenemos álamo de 15 milímetros de grosor que ha sido destrozado. Fuera de eso, es lona por delante y por detrás, cubierto de gesso. Todas las tablas están pegadas. Básicamente es un escudo auténtico
de finales del siglo XIV. Mi consejo aquí es orientarlo con la beta. Aquí vamos. ¿Quieres retroceder un poco, Todd? Por si acaso. Es la primera vez que dices eso. Sí. Así que sí, atravesó. Levantemos eso y echemos un vistazo. Bueno, está bien. Así que si tu brazo no tiene armadura, ahora tienes un agujero de 1 pulgada, 25-30 milímetros, sí, 1 pulgada y cuarto en tu brazo, lo cual la mayoría de la gente considera que no es bueno. Deberíamos intentarlo de nuevo. Sí. Este es un video, es contenido en sí mismo. Ahí está. Mira, acabo de atascar mi lanza, por supuesto. Sí, o sea, eso es algo que he notado. Curiosamente, tanto la malla como los escudos de álamo realmente sujetan lo que se les clava. Sí. De hecho, también lograste penetrar un poco la malla. Oh. Wow, sí. Así que estabas sosteniendo tu escudo contra tu cuerpo ahí. Sí, eso fue a través del escudo y a través de la malla. No fue muy profundo a través de la malla, pero sí la atravesó. O si fueras del siglo XIII y tuvieras malla en el brazo, no armadura de placas, entonces potencialmente eso atraviesa el brazo del escudo. Me gustaría que usaras nuestra fabulosa lanza y cortaras la malla ahí. Oh. Fallé el hombro y bajé por el costado. Sí, solo raspé bastante la malla. Deberíamos intentarlo de nuevo. Oh. De hecho, corté. Ahí es donde pegué. Así que, curiosamente, como Matt acaba de señalar, sí hay. Hay un corte brillante aquí. Ha destruido 4 o 5 eslabones. Quizá, sí. No lo cortó por completo, que es principalmente para lo que sirve la malla. Pero, aún así, sin duda, la ha dañado. Eso. Había mucha flexión en el asta entonces. Se detuvo en seco. Así que, de nuevo, la cota de malla ha hecho lo que esperamos que haga, que es aguantar. Puedes ver que algunos de los eslabones están doblados. Algunos de los remaches están rotos. Podría hacer uno final, sí. ¿Quieres uno final? ¿Está bien? Está bien, aquí vamos. Oh. Así que arruiné la alineación del filo esa vez y se torció en mi mano. Debió haber estado un poco desalineado. Uf, cortó la espuma. Ahí. Pero no llegó hasta la cota de malla. Corte feo. Me pregunto por qué esto tiene una superestructura de acero. Esta es espuma para arquería. Lo que puedo decirte al respecto, que creo que en gran parte no tiene mucho sentido, pero lo que puedo decirte es que esto detiene una flecha casi exactamente igual que lo hace el gel balístico. Lo que eso significa en ese contexto o en cualquier otro realmente no lo sé. Esta herida es así de profunda. 7 centímetros, 2,5 pulgadas. Así que eso es un momento de vida o muerte. Creo que eso nos da suficiente para realmente concluir al respecto. Una lanza grande, partesana, finales del siglo XV, así que hacia la década de 1470. ¿Crees que es un estilo temprano de partesana? Sí. Sin lengüetas, solo la cabeza mide un poco más de 1 metro. Hasta de Fresno. Quiero decir, me encanta como arma, es muy versátil. Basado en las armas que suelo usar, es un poco larga. Así que esta es la longitud que yo querría para una lanza convencional con la que solo voy a dar estocadas. Con algo que tenga doble filo largo como esto, o como una aguja o una alabarda, personalmente prefiero algo un poco más corto. Y eso es simplemente porque cuando intentas girar algo es más incómodo cuando es tan largo. Claramente las pequeñas orejas son un desarrollo relacionado que encontramos, y está relacionado con el tipo de lanzas de 3 puntas que vemos en esta época también, así que son armas relacionadas. Y me gustan esas pequeñas orejas, no son muy útiles para desviar las armas de asta de los oponentes, así que puedo entender por qué los pusieron en las partesanas posteriores. Entonces, ¿podrías ver eso como una línea directa de desarrollo en esto? Sí. Sí, creo que sí. Y creo que ya en este momento están empezando a aparecer en algunas de estas, es solo que algunas las tienen y otras no. Pero para el siglo XVI, casi todas las partesanas tienen pequeñas orejas en la parte inferior, aunque curiosamente creo que hay algunas de Enrique VIII que no las tienen. Entiendo que esto está basado en un original de museo, así que lo has copiado. Personalmente yo preferiría un asta que fuera predominantemente rectangular u octagonal aplanada. Es interesante que digas eso porque como lanza de empuje no importa. No, absolutamente. Si la usas en cualquier otro aspecto, la alineación del filo se vuelve importante y realmente no tienes la capacidad de alinear el filo.
Y un minuto estás haciendo esto hacia ellos y al siguiente minuto quieres cortar. Es muy difícil percibir la orientación, tienes que poder sentirla con las manos y no depender de verla. A menudo encontramos obviamente con cosas como alabardas, podones de guerra y hachas de asta, que tienen astas aplanadas, muy parecido a muchos mangos de espadas, así puedes sentir en qué dirección está el filo, así que personalmente yo preferiría eso. Dicho esto, y mencionaste esto sobre las lanzas de estocada, normalmente no encuentras eso en una lanza de estocada, así que en realidad si usas esto principalmente para estocar, podrías optar por este tipo de asta. Así que podría ser que esta, que fue hecha con este estilo de casquillo de 10 lados, podría ser que fuera predominantemente un arma de estocada y que el corte fuera secundario. Podría ser en los primeros días de este tipo de arma. Y lo otro que hay que mencionar es que aquí estamos viendo golpes cortantes, que obviamente puedes hacer con este tipo de hoja larga, pero otra cosa que puedes hacer con este tipo de armas de asta es que si intentas apuñalar a alguien, pero desvían tu estocada mientras regresas. Puedes hacer un corte rastrero así, que podrías hacer en la pierna de alguien, en el interior del brazo, en el cuello, la cara, lo que sea. Y si estas son usadas por infantería italiana relativamente ligera, como se usaba en ese tiempo, ese filo largo de más arrastre y empuje podría ser el arma principal. Lo cual también es un punto interesante porque sí, si vas a la batalla y esto está súper afilado, como una navaja, eso es genial, pero lo que le hiciste hoy y de hecho ya puedes sentirlo, ha dañado el filo. No te preocupes, se puede arreglar. Aquí hemos golpeado una cota de malla. Pero cuando hablas de un corte de arrastre, ese desafilado va a impedir que atravieses tela, armadura y cosas así. Pero mientras más larga sea la hoja, más progresivo será ese corte y más va a atravesar. Así que, aunque se haya desafilado, sí, todavía espero que lo haga. Con un corte largo así, si lo arrastras hacia atrás, aún tendrá un buen impacto en una armadura de tela. Hay otro punto sobre alinear el filo también, que si ya estás en contacto con el objetivo, puedes sentir la alineación de tu filo ahí. Y luego jalas, sí. Así que no necesitas sentirlo en tus manos porque prácticamente no hay contacto, pero cuando tienes contacto con un objeto, puedes sentir el filo. Sí, así que no tuvimos una batalla completa hoy, pero ya sabes, realmente no te contuviste. Y no parece que estés sufriendo por falta de languetas en absoluto. El hecho de que no las tenga no hace que esta sea un arma no funcional en absoluto. Los melones, como siempre, son fáciles de destruir incluso a través de la cota de malla. El escudo definitivamente fue mucho más resistente, pero aún así penetró lo suficiente a través del escudo como para causar problemas del otro lado. Sí. Arma extraña, solo porque no había visto una tan larga antes, así que no es tan extraña, perdón, pero arma extraña. ¿Acierto o fracaso, Matt? Me encanta. Y sabes, creo que muchas veces cuando vemos armas extrañas pensamos, bueno, estas no pudieron haber sido muy efectivas o habrían sido más comunes y por lo tanto no serían extrañas, pero esta no es tan extraña porque en realidad es súper efectiva. Y esto se convirtió en la partesana, y la partesana fue un arma de asta muy popular para todo tipo de soldados y guardias. Sí, exactamente, todavía se llevaba en funciones ceremoniales en el siglo XIX, en algunos lugares de México y así, pero sí, fue muy exitosa en el siglo XVI, muy popular. Tenemos tratados que nos dicen cómo usarlas, así que definitivamente fue un éxito como arma. La estoy viendo, me encanta. Su elegancia, su simplicidad, su diseño estilizado y su dificultad general para transportarla es un punto en contra. Pero sabes, ese es un detalle muy menor. El asta resistió mucho mejor de lo que pensé, de hecho, así que excelente. Así que bueno, ahí lo tienes. Armas extrañas, la gran lanza, no sé. Partesana. Sí, lanza partesana dura. Ahí lo tienes. Y no olvides, por supuesto, que Matt y yo ambos tenemos canales de YouTube, así que este va a salir en mi canal principal. Tengo uno secundario llamado Todd Cutler, también en YouTube. Matt, por supuesto, tiene Scholar Gladiatoria y ambos tenemos páginas de Patreon, así que, de nuevo, el apoyo que nos das por ese medio es fantástico. Y también ambos tenemos sitios web, toddsworkshop.com. Scholar. Gladiatoria, si solo nos buscas, entonces sí. Sí, y lo encontrarás. Todos los enlaces están en las notas de todos modos. Nos vemos de nuevo. Espero que lo hayas disfrutado.